9:28. Vamos a hablar unos minutos de economía. La salud preocupa, lógicamente, pero cada vez que conocemos un nuevo indicador económico, los ciudadanos comunes nos preocupamos un poco más. El que ha impactado mucho, por lo que puede traer consigo, es el de que la economía española ha sufrido el mayor desplome de Europa. La semana pasada les contamos que el Producto Interior Bruto sufrió un desplome del 18,5% en el segundo trimestre del año, un descenso que alcanza el 22% si se compara con el mismo trimestre del año anterior. Vamos a ver cómo lo ve el decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia, Ramón Madrid. Buenos días. Buenos días. Este dato del que hablaba en la entradilla, esta contracción, muestra el impacto del confinamiento sobre la actividad, ¿verdad? Vemos que la caída del PIB de España ha sido histórica, también vemos que ha caído en el resto de países europeos. Lo que pasa es que no todos los países están en la misma situación. Parece que la crisis está golpeando con mayor dureza algunos territorios. España es uno de ellos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad es que la crisis sanitaria está golpeando a todo el mundo, como bien dice. También es cierto que a uno golpea más que a otros, pero tampoco hay que equivocarse. Todo depende del sector y depende de la economía en que están basadas. Nuestra economía está basada a nivel nacional, una parte importante por el turismo, es un componente muy importante del PIB y, lógicamente, el turismo ha sido el sector seguramente más dañado con diferencia. Y todo lo relacionado con él, con lo cual pues nuestro país lógicamente pues se resiente de una forma importante. Últimamente, cada vez que hablo con algún economista, con profesionales del mundo de la empresa, de productos financieros, asesores fiscales, repiten mucho frases como lo que se nos viene encima los próximos meses ya verás, o van a ser 2 o 3 años durísimos. El propio Pedro Sánchez dijo el viernes que nos esperan meses duros, para él menos que para otros, claro. Pero, señor Madrid, ¿cómo debemos traducir esto de que nos esperan meses duros o eso de que de lo que se nos viene encima los próximos meses va a ser duro? Ya lo verás. Bueno, pues yo voy a ser un poco optimista. A ver, ¿va a ser duro? Pues todo dependerá del control de la crisis sanitaria. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es controlar la crisis sanitaria, reforzar cualquier tipo de medida, mentalizar a los focos que hay ahora mismo de gente joven, de los problemas que están surgiendo en determinados colectivos y en determinadas localidades, y una vez que controlemos eso, pues seguramente la que nos viene encima será muy inferior. Inclusive podemos utilizarlo como oportunidad. Si hacemos corredores seguros y hacemos zonas seguras, pues seguramente sufriremos o lo pasaremos mucho mejor, vamos a hablar en positivo, lo pasaremos mucho mejor que en otros sitios. Si no conseguimos controlar esto, pues tenemos que pensar que lo que estamos haciendo es un daño a todos, a nuestros adultos, a nuestra economía y en general a esa U que dicen todo, que a esa fase, ¿no? De crecimiento o de estancamiento que puede tener la economía. Pensar que lo vamos a pasar mal o bien, yo me gustaría decir que lo vamos a pasar mejor que otros si sabemos controlar y sabemos hacerlo bien. Nuestra dependencia en la región, por ejemplo, del turismo es muy inferior a nuestras comunidades vecinas. Tenemos un turismo, aunque extranjero en algún caso, más austero, y un turismo nacional. Y luego tenemos otra serie de factores que influyen muchísimo en nuestro PIB, es decir, en nuestra riqueza diaria, como puede ser el sector agroalimentario. De hecho, pues está dando pruebas de que se mantiene muy bien, inclusive en algunos casos ha mejorado respecto de años anteriores. Por eso yo creo que olvidémonos de que lo vamos a pasar mal y trabajemos sobre reforzar todas las medidas sanitarias y el control de la enfermedad para poder ser competitivos y crear de esta crisis una oportunidad respecto de nuestras comunidades limítrofes o de nuestros países vecinos. Todos sabemos que España es un país que depende bastante del turismo. La industria turística está sufriendo, el sector de la hostelería, el comercio y el transporte están sufriendo, pero en Italia, Francia o Portugal, donde también viven bastante del turismo, los datos del Producto Interior Bruto han sido más positivos que los de España. ¿Qué factores pueden explicar que España se haya hundido tanto? Básicamente lo que le estaba comentando, es decir, el control sanitario, la incertidumbre, los miedos que tenemos, todo eso lo que hacen es que los componentes del PIB, que son el consumo, la inversión, la exportación, todos esos componentes se ven modificados
pues por unas expectativas que tiene el inversor o que tiene el empresario o que tiene el consumidor, porque también en la demanda interna pues se afecta. Evidentemente, si nuestra expectativa o nuestros miedos son mayores y nuestra expectativa es peor, pues normalmente el PIB reacciona ante esa casuística, ante esa forma que tenemos de ver las cosas, ¿no? Hace unos días, ustedes, los economistas de la región de Murcia, hace unos días le dijeron a toda la sociedad que perciben un deterioro sustancial de la situación. Nos contaron que la pandemia ha tenido un impacto más agudo en algunos sectores, pronosticaron una lenta recuperación y coincidieron en que la mayor amenaza es un rebrote descontrolado de la enfermedad. ¿Esto que acabo de resumir se mantiene? Evidentemente, seguimos insistiendo y de hecho estaba comentando con anterioridad, ¿no? El gran problema que tenemos es no controlar la crisis sanitaria. En junio decían aquello nuestros compañeros en la encuesta que hicimos y hoy el Servicio de Estudios también lo comentábamos en estos días pasados. Seguimos con la misma conclusión de que de luego lo principal son las medidas sanitarias y controlar los focos, focalizar, valga la redundancia, las enfermedades por colectivos, por localidades y atajarlas de forma rápida e inmediata. Hay que poner todo el esfuerzo, tanto en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como en temas sanitarios, como en equipamiento médico y de todo tipo, para intentar paliar el efecto lo más rápido posible y si no se puede paliar muy rápido, por lo menos focalizarlo, aislarlo del resto. Tenemos que ser una zona segura si queremos, desde luego, salir reforzados de esta crisis. Así, a bote pronto, porque los acabamos de conocer prácticamente. ¿Qué análisis hace, qué lectura hace del dato del paro registrado correspondiente al mes de julio, el de que ha descendido en 89.849 personas, el primer descenso desde el inicio de la pandemia? Evidentemente, no es para tirar campanas al vuelo, pero lo que sí se demuestra es que en el momento que no tenemos confinamiento, la economía funciona. También es cierto que salir de unos datos anteriores, los datos anteriores que teníamos a estos, bueno, pues es un poco consolador, digamos, ¿no? El efecto que tiene no es ni mucho menos el objetivo que debemos de conseguir, ¿no? Nos falta mucho para conseguir el empleo que razonablemente debemos de tener. Pero bueno, lo que demuestra efectivamente es que no debemos de ir a otro confinamiento, debemos de poner todas esas medidas que decía y incido de nuevo para que la economía siga funcionando, porque al final será lo que generará demanda interna, generará consumo, generará inversión y eso es lo que nos hará seguir funcionando con los niveles deseados de bienestar y si no los que tenemos como objetivo, pues sí acercarnos un poco más. Estamos ante un impacto de la crisis generada por el coronavirus, que en la región de Murcia es asimétrico, está golpeando con más fuerza sectores como la hostelería, el comercio y el turismo. ¿Se puede pronosticar algo fiable sobre la recuperación, sobre cuándo y cómo sería? ¿O hablar por hablar es esto que estamos haciendo porque ahora mismo es algo imprevisible? Efectivamente, yo no soy partidario, yo creo que desde el colegio nunca hemos sido partidarios de hablar y hacer pronósticos, ¿no? Lo cierto es que, evidentemente, si usted me dice, vamos a tener la vacuna dentro de 15 días de la maldita COVID-19, pues seguro que ya saldremos mucho antes que tarde. Pero no es difícil pronosticar. Lo único que podemos decir es que hay que trabajar en esa línea de dar seguridad, de hacernos zonas seguras, de que las expectativas y los miedos sean las mejores posibles y los miedos los menores posibles y en esa línea en la que tenemos que trabajar. Decir cuándo vamos a salir o cómo vamos a salir, pronosticar eso es muy difícil. Evidentemente, si lo hacemos bien, no hay rebrote, no la pandemia se controla, pues saldremos mucho antes, eso es evidente. Y ante esta situación, ¿cómo se están comportando las administraciones? Me refiero a si las medidas que están adoptando son bien vistas por ustedes, los economistas. Sí, las administraciones públicas en general, todas las medidas que han tomado las hemos valorado muy bien, todas digamos que dan el aprobado, ¿no? Progresa adecuadamente, como se dice en términos educativos. Lo único que pasa es que en algunos casos se ven como medidas lentas y en otros se ven como escasas por las cuantías a las que se conceden, lentas o inflexibles
se consideró los ERTE, ya parece que se han ido flexibilizando, lo cual aplaudimos. Y en el tema de las subvenciones y ayudas, pues la verdad es que las vemos escasas. Hay sectores que están muy dañados y las ayudas que se han dado son muy pequeñas. También es cierto que partimos de problemas presupuestarios, entonces pues se da, yo creo, confiamos en que la Administración está haciendo un esfuerzo impresionante, pero que sus presupuestos no dan para mucho más. Todo está un poco a expensas de lo que Europa decida con los famosos ayudas que va a dar, ¿no? Parte en préstamo y parte a fondo perdido, y cómo se va a distribuir eso, ¿no? Ahora mismo estamos en ese debate de cómo se distribuye. Inicialmente parece ser que se iba a distribuir en las comunidades autónomas de una forma objetiva. Ahora parece que Europa lo que quiere es que sea a base de proyectos concretos. No sabemos cómo se van a regular con esa serie de proyectos, cómo se van a coordinar a nivel nacional. No tenemos criterio ahora mismo para decir si eso va a estar mejor o peor. Evidentemente, lo que se ha hecho hasta ahora nos parece manifiestamente mejorable, porque la redistribución que se han hecho de las ayudas, pues evidentemente cada uno barre hacia su patio, pero en nuestro caso pensamos que la región de Murcia se podría haber hecho de otra forma. Me parece que no sabemos el porqué, pero lo cierto es que la conclusión es que siempre salimos algo perjudicados respecto o en términos relativos con otras comunidades. No estamos diciendo que se nos perjudica a nosotros en términos absolutos, pero en términos relativos, a nivel per cápita siempre parece que salimos perjudicados. Pues ni que decir tiene que estamos deseando conocer y contar las mejores noticias posibles. Ramón Madrí, gracias por haber ilustrado estos minutos a los telespectadores del matinal de este martes. Gracias a ustedes, por supuesto, y encantado.